Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la han pasado? Qué gusto saludarles nuevamente desde la ciudad de Valledupar en esta hora para bendecirnos en el nombre poderoso de Jesús con la enseñanza de la palabra. Quiero decirles que nos sentimos muy contentos de que Dios nos haya elegido y escogido como sus siervos y como esas personas que Él ha escogido para transmitir su evangelio a aquellos que necesitan conocer de la palabra de Dios. En esta noche les saludamos a toda la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Quiero bendecir a todo el que me está viendo en esta hora, el que me escucha en esta hora, y en especial quiero mandar un saludo a la iglesia donde Dios me ha puesto, CGS Manaure. Les bendigo en esta hora en el nombre de Jesús y espero que lo que hoy vamos a aprender nos sirva mucho para la vida diaria y pongamos en práctica la palabra del Señor. Así que vamos a lo que vinimos en este momento en el nombre de Jesús y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esta hora y que sea Él quien nos enseñe su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de tu presencia, Señor, este tiempo, Señor, en el que vamos a estar aprendiendo de ti, Señor, y de tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu enseñándonos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, y que, amado Dios, podamos ser, Señor, edificados, podamos, Señor, ser nutridos por el poder de tu palabra. Yo decreto ahora en el nombre de Jesús que todo el que escuche esta palabra recibirá, Señor, de tu gloria, de tu presencia. Todo enfermo es sanado, todo leproso curado, todo paralítico levantado, todo muerto resucitado en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno y decreto, Señor, que el ciego ve, el sordo oye, el mudo habla, en el nombre poderoso de Jesús. Todo el que esté enfermo reciba ahora, Señor, sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, por las llagas de Jesús, decreto sano a todo el que me ve en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a ir rápidamente, amada iglesia. Si tú tienes la Biblia en tus manos, te pido que por favor abras tu Biblia en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, del verso 25 al 31. Vamos a estar estudiando estos versículos que sé que van a hablar a nuestra vida y van a hablar a nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, verso 25 al 31. Dice la palabra del Señor. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Amén. La presencia del Señor Jesús en el templo de Jerusalén causó mucha confusión a todas las personas que en ese momento asistían, que en ese momento habían venido a la fiesta, amada iglesia. Algunos, sabiendo que las autoridades judías
buscaban a Jesús para prenderle, para matarlo, se preguntaron, ¿no es este a quien buscan para matarle? En el verso 25. Y lo extraño de todo esto es que Jesucristo, amada iglesia, estaba hablando públicamente en el templo. Estaba hablando públicamente en ese lugar donde las autoridades judías casi siempre permanecían, donde las autoridades judías controlaban todo en el templo. Ellos se creían los dueños del templo, ellos se creían los dueños de la doctrina, ellos se creían los dueños de la palabra y ellos estaban allí controlándolo todo, pero los líderes judíos no fueron capaces de expresar alguna palabra en ese momento en que Jesús está predicando el Evangelio, amada iglesia. Y eso llevó a una gran sospecha a todos los que estaban escuchando a Jesús. Y la sospecha fue esta. En el verso 26, habrán reconocido en verdad los gobernadores que este es el Cristo. Porque la mayoría de los presentes no lo podían creer. Porque, ¿qué otra explicación, amada iglesia, qué otra explicación había por la inacción, escúchame bien, de las autoridades frente al ministerio público de Jesús de Nazaret? Sin embargo, la multitud tampoco estaba tan segura realmente que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo, que ese hombre que estaba allí parado era el Cristo, el Redentor, era esa persona, ese ser que Dios el Padre había enviado para rescatarlos a ellos del pecado, para rescatarlos de la muerte, para rescatarlos del infierno. Amada iglesia, ellos no tenían claro quién era ese. ¿Y saben por qué? Porque ellos creían que conocían a Jesús de Nazaret. Porque el verso 27 dice lo siguiente: este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Voy a repetirte el verso 27 para que entendamos bien algo bien importante. Ellos decían, cuando se refiere a se estaban refiriendo a Jesús de Nazaret. Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, el ungido, nadie sabrá de dónde sea. Escúchame bien, había una creencia entre los judíos que cuando el Mesías naciera en Belén, y te quiero decir, Belén significa la casa del pan, en Belén, primero el Mesías se iba a esconder, el Mesías iba a aparecer de sorpresa, amada iglesia, nadie iba a saber de dónde iba a venir el Mesías, amada iglesia. Y eso era una creencia que habían enseñado los rabinos, o sea, los maestros. Ese era un refrán que tenían los maestros de aquel tiempo. Y hay tres cosas que vienen sorpresivamente, decían los rabinos. La primera era algo que hallamos por suerte. Algo que hallamos por suerte. La segunda cosa era la picadura de un escorpión. Y la tercera cosa era la venida del Mesías. Ellos pensaron que él iba a aparecerse de pronto en un caballo blanco, vestido con unas ropas de guerrero, con una corona, con un gran ejército detrás para liberarlos, pero ellos no entendían que así no lo había planeado Dios, porque Dios había hablado que el Mesías, que el ungido, nacería de una virgen en el libro de Isaías, y que sería como un niño y crecería como un niño, cumpliría todas las etapas del ser humano hasta convertirse en un adulto, y él venía a salvar a los judíos y a salvar al mundo, no del régimen romano, sino del pecado y de la muerte eterna, amada iglesia. Pero los peregrinos de Galilea sabían muy bien que Jesús era de Nazaret, y sabían muy bien, escúchame, amado hermano y hermana,
que Jesús tenía hermanos, que tenía unos padres y que tenía unas hermanas. Porque en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 55, dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y en Marcos capítulo 6, verso 3, dice también lo siguiente: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Yo pienso que tal vez algunos de los que estaban allí en el templo ese día se habían criado con Jesús en Nazaret. Tal vez lo habían conocido desde niño, crecieron con él, jugaron con él, fueron adolescentes, jóvenes, ahora en la edad adulta todavía conocían a Jesús, y entonces no podían creer que alguien que había nacido con ellos, que había crecido con ellos, que tal vez les había hecho una silla porque Jesús trabajó la carpintería, fuera el Mesías, fuera ese enviado de Dios, amada iglesia. Así que ¿cómo podía una persona que conocemos, decían ellos, cómo puede ser este el Mesías? Estaban totalmente confundidos, y el Señor les responde a los interrogantes que había en su corazón, enseñando en el templo. Las personas pensaban que le conocían y que sabían de dónde era, pero la verdad es que Cristo les dijo en el verso 28 lo siguiente: es que no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Voy a repetirte el verso 28 de Juan capítulo 7. Es que no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En otras palabras, ellos realmente no conocían a Jesús, porque no conocían a quien lo había enviado, esto es, a Dios el Padre. Miraban a Jesús de Nazaret en la carne. Voy a repetirte esto: miraban a Jesús de Nazaret en la carne, pero no lo miraban, no consideraban su origen espiritual. Así que la acusación de Cristo era: ustedes no conocen a quien me envió. Y esta era una acusación bastante fuerte, amada iglesia. Ellos estaban escuchando a un hombre, ellos estaban escuchando a un ser humano hablando en el templo, y él los acusaba de no conocer a Dios o al Dios del templo, amada iglesia. Y era un golpe muy fuerte para su orgullo. Sin embargo, era una gran verdad. Los judíos no conocían a aquel Dios que un día sacó a sus padres de Egipto. Ellos no conocían a aquel Dios que un día a sus antepasados les había abierto el mar rojo. Ellos no conocían a aquel Dios que un día les sacó agua de la roca a sus antepasados, que les sanó las aguas de Mara, que les hizo llover maná del cielo durante 40 años. Ellos no conocían a aquel Dios que hizo que el vestido creciera a sus padres en el desierto, que el calzado creciera, que sus tobillos no se hincharan, nunca se enfermaron. Dios les proveyó de agua, comida, ropa, calzado, protección en la noche, protección en el día. Les abrió el río Jordán e hizo que ellos entraran a tomar y a poseer la tierra prometida. A ese Dios no conocían. Ellos estaban viviendo solamente bajo unas reglas humanas que sus líderes espirituales habían creado. Y aquí entramos a una gran reflexión como iglesia. Nosotros, la iglesia del siglo XXI, ¿cuántas personas, escúchame bien,
¿Cuántas personas que van a los templos evangélicos conocen a Dios? Están en la misma condición que los judíos. Tienen una forma externa de religiosidad, pero desconocen al verdadero Dios. Mira, sus vidas, sus actitudes carnales ponen en claro que ignoran y que desconocen al Dios de la Biblia, al Dios que nos salvó, al Dios que nos rescató, al Dios que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que Él muriera por nosotros, pagara nuestro pecado y nuestra fe en Cristo nos diera la salvación y la redención en nuestro nombre. Hoy está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Muchos dicen conocer a Jesús, pero realmente no lo conocen. Muchos creen que porque se sabe la Biblia, de Génesis capítulo 1, verso 1, a Apocalipsis capítulo 22, verso 21, creen que conocen a Dios, pero no lo conocen porque simplemente lo conocen en la mente, conocen a un Dios intelectual, pero no lo conocen en su real extensión de lo que es Dios, porque no tienen una relación con Él, porque no oran, no ayunan, no vigilan, no buscan su presencia, porque cuando tienen un problema lo arreglan muy diferente a lo que Jesús lo arreglaran. Cuando hablan muy diferente a como Jesús tal vez quiere que hablemos, porque nuestros pensamientos a veces están llenos de cosas y la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, no está funcionando en nosotros porque nos falta intimidad con Dios, nos falta esa cercanía y esa relación con el Espíritu Santo. Amada iglesia y amado hermano y hermana que me escuchas en cualquier parte del mundo, yo te hablo desde Colombia. Y yo sé quién es mi presidente. Se llama Iván Duque Márquez. Pero el que yo sepa su nombre y tal vez reconozca su rostro, porque lo he visto en la televisión, lo he visto en los periódicos, lo veo en internet, no significa que yo conozca al presidente. Porque yo no sé cuál es el color de su cepillo de dientes, ni sé cuál es la camisa que más le gusta, ni siquiera sé cuál es la comida que más le agrada, no sé cuál es el color de ropa que más le gusta, ni tampoco sé cuál es la marca del calzado que más le gusta. Solamente sé que es mi presidente y lo bendigo. Y tal vez en tu país donde tú vives, sabes cómo se llama tu presidente, pero realmente no lo conoces. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no tenemos intimidad con Él, porque no tenemos una relación cercana con Él, porque no comemos en su casa, ni dormimos con Él, ni viajamos con Él. Amada iglesia, simplemente tenemos un conocimiento intelectual. Y lo digo con dolor en mi corazón como pastor. Ver a mucha gente que dice que conoce a Cristo, pero cuando se enfrentan a una dificultad y a un problema, los veo arreglando las cosas tan carnalmente. Y yo saco la conclusión, este no conoce a Cristo. Porque cuando conocemos a Jesús, trataríamos de arreglar las cosas como Él lo hiciera. Amado hermano y hermana que me escuchas, necesitamos acercarnos a Cristo para conocerlo, tener una estrecha relación con Él. Necesitamos acercarnos al Espíritu Santo. Mira, anoche escuchaba una entrevista del pastor Mauricio al hermano Tales Roberto de Brasil, y él decía algo bien extraordinario, que el Espíritu Santo tiene relación con aquel que le gusta estar con Él. Y eso es verdad. Mira, el Espíritu Santo va a tener unas relaciones con aquella persona que guste estar con Él. Pero si a nosotros no nos gusta estar con Él, ¿cómo tendremos una relación? ¿Cómo conoceremos al Espíritu Santo? ¿Cómo conoceremos al Dios de la gloria? A veces nos vestimos como evangélicos y hasta caminamos como evangélicos y hablamos como evangélicos y llevamos la Biblia bajo el brazo y hasta peleamos y discutimos como evangélicos y diezmamos y ofrendamos y hacemos muchas cosas, pero solamente es algo superficial, pero no conocemos realmente al Dios que nos llamó. Necesitamos acercarnos como iglesia más a Cristo, conocerlo, amarlo, ser impregnados por su gloria, por su presencia.
y llegar al término que llegó el apóstol Pablo, a decir, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amada iglesia, es tiempo de acercarnos a Jesús. Y este tiempo que estamos viviendo, de que Dios nos ha metido en casa, es para eso, para que nos acerquemos a Él, porque Él quiere revelarse a nuestra vida, Él quiere llenarnos de su presencia, Él quiere darse a conocer, pero necesitamos acercarnos a Él. Amada iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora el Señor continúa hablando diciendo, pero yo le conozco, ¿a quién? Al Padre. Yo le conozco porque procedo de Él y Él me envió. Aquí vemos al Señor manifestándose abiertamente a los judíos, exactamente como sus hermanos le habían dicho en el verso 4. Notemos entonces rápidamente tres cosas fundamentales que el Señor dijo de sí mismo en el verso 29. Lo primero que dijo es, yo conozco a Dios, ustedes no, pero yo sí, dijo el Señor Jesús. Y qué tremenda afirmación estaba diciendo, algo altamente provocativo para los judíos. Y Jesús no estaba diciendo una mentira, Jesús estaba diciendo una verdad. Los judíos no conocían a Dios. No, los judíos conocían una religión, pero no conocían a Dios. Lo segundo, yo procedo de Él, decía Jesús, ustedes no, pero yo sí. Y esto significa mucho más que yo vengo de Él. Escúchame bien, quiero que estés atento a esto. Voy a repetirlo. Lo segundo, Jesús dijo, yo procedo de Él, ustedes no, pero yo sí. Esto significa mucho más que yo vengo de Él. Eso lo diría en la siguiente frase. El Señor no está hablando solo de su venida a la tierra, sino de su misma existencia. Él estaba diciendo, yo procedo del Padre. Yo soy un ser eterno. Pero las autoridades judías no prestaban atención a lo que Jesús les estaba diciendo. Escúchame, y todos los demás presentes en el templo escucharon lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les dijo, ustedes han sido creados por Dios, pero yo no. Yo he sido engendrado por el Padre, pero ustedes son creación de Dios. Y esto es bien claro también para nosotros. Nosotros también somos creación de Dios. No hemos sido engendrados como Jesús fue engendrado. Jesús es el unigénito del Padre. Pero tal vez tú me digas, pastor, pero es que yo soy hijo de Dios porque la Biblia me lo dice. Sí somos hijos de Dios, pero por adopción. Porque fuimos adoptados por el Padre. Y hoy verdaderamente somos hijos de Dios. Pero no fuimos engendrados como Jesús fue engendrado por el Padre. Y tercero, dijo Jesús, Dios me envió. La palabra envió en griego es la palabra apostelo. Ustedes no han sido enviados por Dios, pero yo sí, dijo el Señor. Y las autoridades judías, escúchame bien, estaban usurpando un cargo, una función por intereses personales. Pero no tenían el llamado de Dios. Pero Cristo sí. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo es el apóstol de Dios. Cristo es el mensajero del Padre. Cristo contaba con la aprobación y la autoridad del Padre, pero aquellos maestros judíos no contaban con la autoridad del Padre ni con la aprobación del Padre, porque estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios el Padre les había mandado a hacer. Y así son los pastores que no hacen la voluntad de Dios, no tienen la voluntad del Padre, ni tienen la aprobación del Padre, ni tienen la autoridad del Padre. Todo el pastor debe someterse a Dios, predicando la palabra como Dios la mandó, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y estas tres afirmaciones molestaron mucho a los creyentes
quienes procuraron prenderlo. Porque el verso 30 dice, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y te digo algo, hasta la hora decretada por Dios el Padre para su muerte, el Señor era invencible, inmortal e intocable. Dios el Padre tenía una hora para que pudieran tocar a Jesús y llevarlo a la cruz, pero hasta ese momento el Padre todavía no había dado el permiso para efectuar esa obra en Jesús. Y en este momento quiero concluir con esta reflexión. Es bueno meditar, amado hermana, hermano, pastor, pastora que me escuchas, que lo mismo es cierto para nosotros. Dios el Padre es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es soberano y Él es dueño de nuestra vida. Amén. Hasta que nosotros hayamos cumplido su propósito para nuestras vidas. También somos inmortales, también somos intocables, amada iglesia. Escúchame, podemos enfrentar muchas cosas, muchas amenazas, pero nadie nos podrá tocar, nadie podrá acercarse a nosotros, nadie nos podrá hacer daño si Dios el Padre no se lo permite. Este virus que anda por ahí, el COVID, no nos va a tocar si Dios no le da permiso. No tengas temor, confía. Además hemos sido marcados por la sangre de Cristo. Y cuando el espíritu de muerte pase por enfrente de nuestras casas, mirará nuestras casas y sabrá que allí hay unos marcados y que a esos marcados no los puede tocar. Además la Biblia dice que a los hijos de Dios el diablo no los puede tocar. Ahora, mientras algunos reaccionaron con ira, otros reaccionaron con fe. Porque muchos de la multitud creyeron en Él, según el verso 31. Y la razón por la cual creyeron fue que hubo un pensamiento en ellos. Verso 31, la parte B dice, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Por eso, pero esa fe que ellos aparentaban tener no fue firme. Y seguían en una condición de ignorancia espiritual. Y seguían pensando que el Mesías era un ser humano. Y no se dieron cuenta que el que tenían al frente era el Señor. Que su origen era divino. Y dentro de poco le mataría. Así pasa con nosotros. Jesús a veces llega y no nos damos cuenta que Él está ahí. Vamos a la iglesia, al culto, los domingos, o el día que se programe una reunión y empieza Dios a moverse y a hacer cosas. Y la mayoría de la gente está distraída y dejan pasar a Jesús. Y dejan de recibir el milagro que Jesús tiene. Iglesia, yo te invito a que verdaderamente te sensibilices, a que verdaderamente busques un encuentro con Cristo, a que verdaderamente ames al Señor, a que decidas conocerlo a Él. Y te digo algo, si hay alguien que quiere dejarse conocer, es Dios. Te invito a buscarlo con todo el alma, con todo el corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, porque Él quiere manifestarse en este tiempo a tu vida. Él quiere llenarte de su gloria, llenarte de su presencia. Amada iglesia que me escuchas en este momento, Él te ama y te quiere cerca, y Él se va a dejar encontrar y se va a dejar agarrar. Amada iglesia, en el nombre de Jesús. Y a ti que tal vez me ves por primera vez, quiero decirte que Jesús te ama y que Él quiere que también seas parte de su iglesia, de su pueblo. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere llenar tu vida de su presencia. Y tal vez me dirás, pero ¿cómo hago? Solo haciendo una oración
de fe, abriéndole el corazón a Jesús. Te voy a invitar a que repitas después de mí esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame, Señor, y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Yo renuncio al diablo, al mundo, y me desato en el nombre de Jesús de toda maldición que yo haya heredado de mis antepasados. Y decreto en esta hora que soy un hijo, una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.